Un marido abandonó a su mujer y a su hija enferma para irse con una amante y seguir criando a sus hijos. Unos años después, vio a su hija en un hospital. Él estaba acompañado de sus dos hijastros a los que crió y dio todo, pero la vida tenía otros planes. Cuando la hija sigue adelante como una mujer libre e independiente, los hijastros de este hombre se vuelven muy locos por la integridad de su padrastro después de que su madre muere. La hija sale adelante gracias a los sacrificios de su madre. El marido infiel, en cambio, se lleva una desagradable sorpresa cuando ve los resultados de la educación de sus hijastros. Se quedará con sus hijos ilegítimos de por vida. Marido cambió a su mujer y a su hija enferma por la familia de su amante, se llevó una desagradable sorpresa en el futuro con sus hijastros. En la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, Daniel y Angélica eran una pareja que se conoció muy joven en una cafetería, donde intercambiaron las primeras miradas y comenzaron su relación. A los 3 años de relación, Daniel y Angélica pasaron por el altar, se casaron y fueron felices durante mucho tiempo. Daniel trabajaba en una cerrajería y podía mantener a su familia, mientras que Angélica era ama de casa y de vez en cuando trabajaba como cuidadora de niños y jornalera. Al poco tiempo, Angélica se quedó embarazada de Daniel y nació una preciosa niña, a la que llamaron Karina. La pequeña fue la alegría de la pareja y vivieron muy bien, aunque ella quería a sus padres por igual. En su opinión, la cercanía de Karina con su madre era mucho mayor, lo que hacía que Angélica no prestó mucha atención a su marido, y esto empezó a provocar los celos de Daniel, por mucho que éste se esforzara en satisfacer las peticiones de su hija y de su esposa. Al principio lo pasó por alto y vivió su vida con normalidad. Pero cuando Karina cumplió 12 años, la pareja empezó a pelearse todos los días y ya no se llevaban muy bien, siendo por desgracia la pequeña Karina la única atrapada en medio de toda esta confusión. Con el paso del tiempo, Daniel comenzó a llegar tarde del trabajo y ya no le prestaba atención ni a su hija ni a su esposa. Angélica notó la indiferencia de Daniel hacia ella y su hija, era como si él estuviera resentido con ellas dos por no ser el centro de atención de la familia, y siguió viviendo esta situación con el paso del tiempo. Lo que Angélica no sabía en realidad es que Daniel tenía un romance con una empleada que era secretaria en la cerrajería donde él trabajaba, llamada Samantha. Ellos parecen estar muy enamorados y parecen llevarse muy bien el uno con el otro. Ella incluso acaba presentándole a sus hijos, 2 niños frutos de una relación fallida llamados Fernando y Ricardo, ya que su exmarido, el padre de sus hijos, era un sinvergüenza que la pegaba y que más tarde lo mandó a la cárcel por violencia doméstica. Más tarde, este hombre murió en la cárcel durante un motín. Daniel y Samantha parecen congeniar y él se gana el cariño de los 2 hijos de ella, esos niños que, por increíble que parezca, parecen querer a Daniel y cada vez más el hombre se rinde a los encantos de esos 2 niños y sentía algo fuerte por Samantha y sus hijos. Estos niños se encariñaron tanto con Daniel que lo trataban con gran afecto. Incluso hicieron que el hombre se emocionara mucho con su afecto y atención que ellos hacían a él. Prácticamente él consideraba a esos 2 niños como sus hijos. A partir de ese día, Daniel comenzó a apoyar la casa de Samantha y a sus hijos, comprando ropa, juguetes, comida, todo el apoyo que le daba a su familia, se lo pasaba a su nueva familia. Todo el enfoque de Daniel estaba en Samantha, Fernando y Ricardo. A Samantha le gustaba mucho Daniel y en su opinión y la de sus hijos, solo era un hombre incomprendido en la familia equivocada. Su hija sufría constantes desmayos, pero en uno de ellos, la niña ya no sentía las piernas. Desesperada, Angélica llevó a su hija a un hospital. El médico diagnosticó a la niña una enfermedad de la columna vertebral que le impedía caminar y sentir las piernas, pero la enfermedad tenía tratamiento y la niña podía curarse. Desesperada, Angélica fue directamente a casa a recoger algunas cosas importantes y pasó la noche en el hospital. Cuando llegó a casa, Angélica vio a Daniel en la casa, mucho más antes de lo habitual. Le contó a su marido lo que le había ocurrido a su hija, pero Daniel no mostró el más mínimo sentimiento de afecto o desesperación como haría normalmente un padre. Mostró indiferencia y una mirada fría y dijo: «Lo siento. Si quieres cuidar de esta niña, adelante. De hecho, ni siquiera sé si esa niña es realmente mi hija». Al oír lo que decía su marido Daniel, Angélica se quedó petrificada ante esas palabras y dijo indignada: «¿Cómo te atreves a decir semejantes tonterías?
¿Estás loco, Daniel? Karina es nuestra hija, no la de otro. Loco infiel. En ese momento, Daniel decidió asumir el juego y le dijo que engañaba a Angélica con una amante que había conocido en el trabajo, que se iba a divorciar de Angélica para irse con esa mujer, que ya no quería a su mujer. Aquello fue como una pedrada en la cabeza de Angélica, que le gritó a Daniel: ¿cómo puedes hacer eso? ¿Abandonarme a mí y a mi hija para quedarte con una mujer y criar hijos bastardos que no son nada para ti? Eres un bastardo. Daniel. Indignado y furioso, Daniel dijo: respeta a Samantha y a esos niños. Ellos no tienen la culpa de nada. Yo tomo esta decisión. Samantha y sus hijos me hacen feliz y eso es lo que importa. Ellos son mi familia ahora. Quiero quedarme con ellos. La pareja tuvo una fea discusión. Angélica se negaba a renunciar a su matrimonio y no se daba por vencida, pero Daniel inteligentemente le dijo a Angélica: ¿qué es más importante para ti? ¿Un matrimonio fracasado o tu hija en silla de ruedas de por toda la vida? Elige ahora. ¿Tu hija o este matrimonio fracasado? Porque si no, no contribuiré en nada al tratamiento de esta chica. Y ella te odiará mucho. Angélica no supo qué hacer y él le dijo que la ayudaría con su tratamiento, pero que a cambio tendría que darle el divorcio. Sin alternativa y completamente acorralada, decidió dejar de lado su faceta de esposa y pensar en lo más importante, que era su hija, y aceptó la propuesta de darle el divorcio después de que su hija volviera a caminar. Y a partir de ese momento, su relación se acabó para siempre. Daniel hizo sus maletas ese mismo día y comenzó a vivir con su amante y los hijos de ella, pero como lo había prometido, ayudó con el tratamiento de su hija y con mucho tiempo y dedicación, sin la participación directa de Daniel, quien solo daba el dinero para el tratamiento de su hija Karina. La niña se curó de su enfermedad y recuperó el movimiento en sus piernas. Y después de eso, Daniel reclamó la deuda que tenía con Angélica, y ella, muy resentida por la traición y exigencias de Daniel, firmó los papeles del divorcio. Daniel no perdió el tiempo, muy feliz le propuso matrimonio a Samantha, y rápidamente se casó con su amante. Desde ese día se dedicó por completo a Samantha y a sus hijastros. Angélica estaba muy amargada por el engaño de Daniel, estaba dispuesta a perdonar su traición y recuperar a su familia, pero al hombre no le importó chantajear con la enfermedad de su hija para que desistiera del matrimonio. En ese momento Angélica se dedicó a su hija y decidió entregarle todo su amor a la niña, pero cuando Karina preguntó por su padre y quiso verlo, Angélica decidió decirle la verdad a su hija sin ocultarle nada. Para Angélica romantizar que su padre se había ido de casa por alguna razón era mentira, y aunque la niña se creara una mala imagen de su padre, ella dijo la verdad y no le ocultó nada a su hija. Incluso le mostró a la niña mensajes de texto guardados que había descubierto en el móvil de su padre. La niña al principio no lo creyó y pensó que su madre mentía para que no viera a su padre. Para que no hubiera dudas en la mente de la niña, Angélica mostró fotos de Daniel en las redes sociales posando con Samantha y sus hijos, como si fuera un padre ejemplar. Karina se sintió muy triste al saber que su padre prefería a un amante y a sus hijos que a su propia hija, pero un día inesperado, cuando Karina sale de la escuela y se dirige a su casa, ve una cafetería en el camino y entra a comer. Queda impactada al ver a Daniel dentro del lugar con Samantha y sus hijos Fernando y Ricardo en un momento muy familiar, y muy enojada. Karina grita y dice: «¡Qué bueno, papito! Pasar tiempo con esos bastardos que no son nada tuyo y a esa mujercita. Te quedas con ellos. Pero no vienes a verme y a prestarme atención. ¡Qué bonito es eso!». En ese momento Daniel dice enfadado: «Respeta a Samantha y a mis hijos. Ellos no tienen la culpa de nada de esto. Vete de aquí y déjame en paz. No permitiré que ofendas a mi mujer ni a mis hijos. Los quiero a ellos, no a ti y a tu insolente madre». Y Karina, aún más indignada, dijo: «¿Y todavía los defiendes? ¡Qué bonito! Padre del año. ¡Qué ironía!». Y gritando, y Daniel, muy enfadado, le dijo a Karina: «Déjame en paz. Niña insolente. Ya he pagado tu tratamiento para que vuelvas a andar. Ahora quédate con tu mamá y déjame ser feliz con mi familia».
Ellos son mi familia ahora. Imbécil desagradecida. Karina escucha estas palabras y sale corriendo del café. Daniel y Samantha intentaron calmar el terrible ambiente y volvieron a disfrutar de su tiempo en familia, aunque Samantha se sintió ofendida por el arrebato de Karina, pero Daniel se quedó allí con ellos y les prometió que solo estaría a su lado y nada más. Cuando la niña llegó a casa, le contó todo a su mamá y ella se quedó consolando a Karina. En ese momento Angélica le dijo a su hija: «No te preocupes. Mi rayo de sol. Tu padre es el perdedor. No lo necesitamos para seguir. Vamos a ganar. Dios nos ayudará». Y con esas palabras, Karina abrazó a su madre. A partir de entonces, Angélica trabajó duro para que su hija saliera adelante en la vida. Y después de 15 años, Karina creció y se convirtió en una hermosa mujer, con mucho esfuerzo y dedicación y muchos sacrificios por parte de Angélica. Karina se convirtió en doctora y comenzó a ver gente y a hacer citas. Karina era muy respetada y querida por todos, estaba agradecida por los sacrificios de su madre hacia ella. Entonces, un día inesperado, en el hospital, vio a un paciente en silla de ruedas, acompañado de dos jóvenes que no se apartaban del hombre por nada del mundo. Reconoció al hombre, que estaba recibiendo fisioterapia en la clínica para volver a caminar tras sufrir un accidente. El hombre no era otro que Daniel, su padre, y los dos chicos no eran otros que Fernando y Ricardo, los hijos de su amante Samantha, la que había sido su mujer, pero Daniel no la reconoció. Habían pasado 15 años y él ni siquiera sabía cómo era Karina. 4 años antes, Samantha había contraído una enfermedad terminal y como resultado murió. Daniel y sus hijos Fernando y Ricardo, los tres estaban devastados, especialmente Fernando y Ricardo, que fueron los más afectados por la repentina pérdida de su madre, y ante el lecho de muerte de su madre, los jóvenes prometieron a su madre en vida y cuando ella agonizaba que cuidarían de Daniel, el hombre que había sido el amor de la vida de su madre, y lo harían, incluso si era necesario, morirían por él, y efectivamente Daniel sufrió mucho la pérdida de su esposa, pero no podía imaginar lo que la vida le haría después. Daniel quedó al cuidado de sus hijastros. Los dos muchachos parecían muy devotos a él, como si fueran dos personas que tuvieran no solo gratitud, sino una devoción loca por Daniel, quien para ellos era su padre y nada cambiaría eso. Resulta que desde niños habían carecido de un padre y Daniel era la fuente para llenar el vacío que ellos tenían. Como prácticamente Daniel y Samantha les habían lavado el cerebro en su crianza, se mantuvieron leales a Daniel incluso en esta situación, y si fuera necesario, los chicos incluso morirían por él. Ellos sabían la verdad de que Daniel tenía otra familia antes que ellos, pero no les importaba. Tenían la ventaja de tener un padre, en su distorsionada visión, aunque no fuera de verdad. Esos dos realmente estaban locos por Daniel y si querían sacrificar sus vidas por él, lo harían, porque con la crianza que tuvieron con él y Samantha, lo amaban con locura. Y Karina, viendo la situación, dijo: «De verdad. Un padre de verdad para esas dos bananas y un malvado para mí. No sé cómo has conseguido que esos dos chicos, que no son nada para ti, que te tengan tanta devoción. Me dan tanta pena esos dos idiotas que te adoran como si fueras un dios». Karina vio aquella escena e ignoró por completo a su padre, decidiendo que no haría nada contra él, porque eso ya lo hacía la vida misma. Por un lado, Karina no tendría que llevar una carga como la de Daniel en su espalda, ya que Fernando y Ricardo la llevaban por ella. Agradeció haber pagado su tratamiento para volver a caminar a costa del divorcio de su madre Angélica. Angélica era su mejor aliada y amiga. Y le estaba muy agradecida. Tiempo después, Karina salió de su turno nocturno y volvió a ver a su padre frente a ella, acompañado de sus dos hijastros. Intercambiaron miradas. Esta vez Daniel reconoció a su hija y la miró fijamente. Él ya estaba caminando, pues su tratamiento había funcionado. Fernando le preguntó a Daniel si todo estaba bien, pero el hombre le respondió que no era nada y que él y su hermano Ricardo debían estar tranquilos, que todo saldría bien. Y como dos perros obedientes, los chicos acataron la petición de Daniel, y Karina se compadeció completamente de ellos. Por un lado, Karina se sentía bien de no estar al lado de su padre,
de ser controlada como una muñeca de cuerda sin voluntad propia ni pensamiento crítico sería malo. Aquellos dos chicos parecían robots controlados por Daniel, así que a Karina no le importó. Con el tiempo, Karina conoció a un buen chico con el que se casó, tuvo un par de hijos y fue feliz. Cuidó de su madre y pagó todos sus sacrificios por su querida madre. Daniel, por su parte, estaba con sus hijastros y se dio cuenta de que, con el tiempo, ambos le tenían muchos celos, sobre todo cuando dijo que podía volver a casarse y a ellos no les gustó esa idea. Fernando y Ricardo echaban a cualquier mujer que se acercara a su padrastro. El sentimiento de devoción que una vez tuvieron por Daniel se convirtió en un sentimiento de posesión y locura obsesiva y los dos chicos amenazaron con dejar a Daniel si se volvía a casar, incluso peor, los chicos amenazaron con quitarse la vida si se volvía a casar. Los dos hijastros querían a Daniel para ellos y nada más, veían el hecho de que su padrastro tuviera otra mujer en su vida como una traición a ellos y a su madre y no lo permitirían. Ahora era Daniel el que estaba prisionero de la voluntad de sus hijastros Fernando y Ricardo, los chicos decían constantemente que lo amaban de una manera muy radical, loca, obsesiva y emocional, y porque lo amaban, no permitirían que ninguna mujer le robara el lugar a su madre, que para ellos era la única mujer que merecía esa casa, era Samantha, su madre y ninguna otra. De hecho los chicos amaban mucho a su madre, así como amaban a Daniel, y que Daniel les pertenecía como su padre para siempre en cuerpo y alma. Fernando, el mayor, con una mirada sonriente que expresaba locura y obsesión, le dijo a Daniel, tú eres nuestro padre. Te queremos mucho. Papito. Solo nos necesitas a mí y a mi hermano, eso es todo. Siempre guardaremos el recuerdo de nuestra madre y de ti. Se lo juramos a nuestra madre en su lecho de muerte. Ya que eras el amor de la vida de nuestra madre. Te cuidaremos y cumpliremos nuestra promesa. Y su hermano Ricardo añade con la misma sonrisa y mirada de locura y obsesión, papá. Siempre te cuidaremos. Eres lo único que tenemos ahora. Mi hermano y yo te protegeremos siempre. Incluso con nuestras vidas. Si es necesario. Somos una familia y mi hermano Fernando y yo nos bastamos para ti y nada más. Te queremos mucho y siempre estaremos aquí para ti. Papá. Tembloroso y temeroso, Daniel respondió, está bien. Mis queridos hijos. Aquí papá también os quiere mucho. Y yo siempre estaré aquí. Por mi querida Samantha, siempre estaré con vosotros. Mis queridos hijitos. Los dos abrazaron a Daniel, y el hombre recibió el abrazo de sus hijastros, pero estaba muy aprensivo y al mismo tiempo parecía tener miedo de los niños que había criado. El hechizo se había vuelto contra el brujo. Los celos de sus hijastros se habían vuelto enfermizos y no dejaban que su padrastro siguiera adelante con ninguna mujer, porque querían conservar el recuerdo de Samantha, su madre, y mantener a Daniel intacto para ellos era esencial. Su amor se había convertido en obsesión y locura. Y Daniel temía quedarse sin el apoyo de sus hijastros o que Fernando y Ricardo intentaran quitarse la vida, porque Daniel lo había dejado todo por ellos y por Samantha y se estaba sometiendo y aceptando todo. Todo apunta a que los dos chicos, Fernando y Ricardo, estaban enloquecidos por la muerte de su madre, y ahora verían a Daniel como el pilar y el sentido de sus vidas. Daniel era ahora el único sentido y propósito que tenían para vivir. Era como si la vida y el destino les hubieran arrebatado a Fernando y Ricardo el libre albedrío de sus almas y les hubieran dado una única directriz, estar eternamente apegados a Daniel. Y Daniel les prometió que solo se dedicaría a ellos el resto de su vida, si los chicos le dejaban trabajar para mantenerlos a ellos y a la casa. Los dos hijos llegaron a hacer todo lo que el hombre les mandaba, pero era como si la difunta Samantha dijera a sus hijos todo el tiempo, cuidad de Daniel. El amor de mi vida. Y los jóvenes estaban obsesionados todo el tiempo con su padrastro Daniel, que se sentía abrumado por los constantes asedios de sus hijastros. Pero era un hombre sumiso con sus hijastros. Y temía perder la confianza de los jóvenes a los que quería como hijos. Con esas palabras, los dos chicos aceptaron y Daniel recuperó el control sobre ellos. El miedo de los jóvenes al abandono o al suicidio era evidente.
Daniel aceptó su destino por propia voluntad. El hombre lloraba de desesperación y angustia por la sobreprotección que sus hijastros ejercían sobre él. Pero se sometió a pesar de tener miedo, porque los quería mucho. Una gran ironía, el hombre amaba a dos jóvenes que no eran nada para él, pero no amaba a su hija Karina. Daniel prácticamente crió a dos jóvenes que estaban ligados emocionalmente a él, y aunque eran obedientes a su padrastro, no dejaban solo a Daniel para nada, ni siquiera para ducharse, lo vigilaban las 24 horas del día, incluso cuando estaba en el trabajo, lo recogían y lo dejaban personalmente. Daniel ya no tenía vida personal propia ni siquiera privacidad. Pero las rarezas de Fernando y Ricardo no acababan ahí. Los chicos llegaron a poner sus camas en la habitación de su padrastro solo para estar cerca de él y dormir a su lado. Era demasiado. A veces, cuando Daniel estaba en su habitación encerrado solo o en la oficina haciendo su trabajo para la empresa donde se ganaba la vida y mantenía su casa y a sus hijastros, siempre se llevaba un buen susto cuando abría la puerta y veía a Fernando y Ricardo en la puerta esperando a que su padrastro saliera para estar con él. Daniel se recuperaba de estos sustos y pronto consolaba a los chicos e intentaba que no fueran aprensivos. Daniel tenía miedo del comportamiento de sus hijastros, pero también parecía depender emocionalmente de ellos, ya que a Daniel le gustaban y los quería mucho, un amor distorsionado, pero los quería. En efecto, Daniel crió a dos hijos fieles que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por él. Pero al mismo tiempo eran obsesivos y celosos y no le dejaban marchar por nada. Se creó una atmósfera de paranoia y locura en aquella familia, un hombre adulto de más de 40 años, viviendo atemorizado por dos chicos jóvenes que estaban locamente por un amor de hijos de él y temían quedarse sin su padre. Daniel quedó atrapado con sus dos hijastros para siempre, una atmósfera de miedo, claustrofobia e inseguridad se apoderó de la vida de este padrastro que criaba a los hijos de su amada Samantha. Daniel tardó un tiempo en darse cuenta de que había criado a dos niños grandes que dependerían de él de por vida, no a dos hombres adultos. Muy al contrario que Angélica, que crió a Karina con amor, cariño y educación y la moldeó para seguir adelante y afrontar los retos de la vida y el destino. Daniel había creado su propia prisión sin muros y su propio lecho de espinas. No tenía escapatoria. Karina, en cambio, se mantuvo firme con su familia y nunca supo de la situación de su padre a manos de sus hijastros. Karina decidió dejar de lado a su padre en su prisión sin muros y concentrarse en su familia y en su querida madre, Angélica. Estaba agradecida por todo lo que había hecho por ella. Más tarde, Karina recibió una nominación por su trabajo en el campo de la medicina y, como agradecimiento, Karina dijo: «Dedico este premio a mi mamá, Angélica, la mujer que fue mi padre y mi madre y que fue la base fundamental de mi desarrollo. A mi padre no tengo nada que decir, porque desapareció hace más de 15 años. Pero mi madre está aquí y eso es lo más importante. Igual que mi marido y mis hijos». Y todos aplaudieron a Karina con gran alegría por su charla. Ella abrazó a su marido, a sus hijos y a su querida mamá, Angélica. Y continuaron sus viajes. Y paralelamente, Daniel seguía con su vida, prisionero de sus hijastros y lidiando con la situación de jóvenes que ya mostraban claros signos de locura y demencia. Pero, por amor a Samantha, Daniel aceptó su destino de quedarse al lado de los hijos de su difunta esposa y cuidar de ellos. Aceptó someterse a los deseos de sus hijastros, porque aunque los dos eran psicológicamente inestables, trataban a Daniel como si fuera un rey y le daban cariño, lo que hizo que el padrastro olvidara por un breve momento su miedo y opresión hacia los chicos y se acostumbrara. Daniel consiguió lo que quería, pero también recibió su merecido. Daniel prefería este castigo. Pero para él era mejor estar cuidando a dos jóvenes locos y emocionalmente inestables que reconciliarse con su ex esposa Angélica y su hija Karina o humillarse y pedirles perdón. Aquellos jóvenes obedecían ciegamente a Daniel, pero eran implacables ante la idea de que Daniel pusiera a otra mujer en su vida, que no fuera su madre, la difunta Samantha. En el fondo de su corazón Daniel creía que los jóvenes tenían miedo de perderle y que Fernando y Ricardo querían pasar el mayor tiempo posible con él y, si le querían con locura como decían los chicos, no le harían ningún daño.
Daniel eligió vivir con la inestabilidad psicológica emocional de los jóvenes. Daniel vive con la inestabilidad emocional de Ricardo y Fernando, no puede desprenderse de los jóvenes porque está atado a ellos como una deuda con su eterna amante Samantha. Ese era el castigo de la vida para Daniel. Ser eternamente responsable de cuidar a los hijos dementes de su amante muerta. Daniel quería ser el centro de atención de su familia, y finalmente consiguió lo que quería, pero de una forma muy inusual y diferente. Moraleja de la historia. Quien tanto desea algo lo recibe, pero este intercambio también puede ser muy costoso y las sorpresas pueden llegar en el momento que menos imaginamos y de una forma muy inusual.